El síndrome del pronador redondo se va a definir como la compresión del nervio mediano en el antebrazo, a medida que pasa entre las dos cabezas del músculo pronador redondo o por debajo del borde proximal del arco flexor superficial de los dedos, que este va a resultar con dolor en la superficie del antebrazo. En este caso va a tener una alteración de manera sensorial, va a generar parestesias en la distribución del nervio mediano de la mano y de la distribución cutánea que irradia hacia la parte palmar de la eminencia tenar. La etiología de este síndrome va a ser por aquella actividad en la cual se tengan que realizar actividades repetitivas o actividades extremas, con la parte del antebrazo en cuestión de pronación, con los dedos en la flexión, así como actividades que generen en la posición de pronosupinación constantemente y de manera repetitiva. En algunas ocasiones sucede con actividades deportivas como el remo, el béisbol, levantamiento de pesas y el uso de alguna raqueta. Las causas de este síndrome pueden estar relacionadas con la formación de un hematoma o una deformidad en cuestión ósea, así como una anomalía congénita, y debido a la hipertrofia del músculo y fascia del pronado redondo. La presencia de alguna masa o de un lipoma también puede causar compresión de manera extrínseca en este nervio. Su epidemiología se dice que era poco frecuente de este síndrome, ya que era un caso por cada 201 personas en la población, ya que tiene una sintomatología no especificada de manera inconsciente. Por consecuencia, se cometen errores al tener un diagnóstico de esta patología. Algunos síntomas que los pacientes pueden referir es que tienen entumecimiento o parestesias en los dedos primero, segundo y tercero del lado radial del cuarto, así como dolor en la zona anterior del codo y el antebrazo, ocasionalmente en la parte de la muñeca, debido a que este síndrome es un resultado de una difusión del nervio mediano. Los síntomas pueden ser similares a otra patología. Se puede distinguir el síndrome del pronador porque la distribución de la parestesia va a ser sobre la rama palmar de la parte cutánea. De manera general, los síntomas van a incluir dolor en la parte anterior del antebrazo, que se va a ir agravando con la actividad física que se haga, y este va a mejorar con el reposo. Va a disminuir la sensibilidad en el dedo pulgar, en el dedo índice, en el dedo medio y un lado radial del dedo anular. También van a tener debilidad de los músculos de la eminencia tenar. Para realizar el diagnóstico se deben de hacer algunos exámenes de provocación, donde vamos a tener un signo de Tinel proximal, donde va a haber una presencia y aumento de dolor en el antebrazo, presencia de parestesias, a la maniobra de pronación, resistencia del antebrazo. Para la evaluación se realizarán 3 maniobras principales durante el examen físico para evaluar la presencia del síndrome del pronador. La primera prueba va a ser de compresión. Esta se va a llevar a cabo mediante la aplicación de presión en la cara a valorar del antebrazo, en la trayectoria del nervio mediano. En el adulto se debe de hacerlo a 6 centímetros aproximadamente de manera distal del pliegue del codo y a 4 centímetros de manera lateral en la parte del epicóndilo. En la parte medial, esta va a ser una prueba positiva en la que se encuentre presencia de dolor. En esta presencia puede haber parestesias o dolor luego de 30 segundos de compresión. La segunda prueba va a ser prueba a la pronación. El paciente se va a encontrar en sedestación frente al examinador. El codo se va a encontrar flexionado a 45 grados con la palma hacia arriba aproximadamente. El antebrazo debe de estar pronado de manera activa, con mínima fuerza. La persona a examinar va a sujetar la muñeca con cuidado y de manera que trate de comprimir el túnel carpiano y tratar al paciente de mantener el antebrazo en pronación. Esta prueba también tendrá una modificación en donde se le pedirá al paciente que se realice una pronación activa. Esto va a ser con los síntomas causados por la compresión. Al tener una mayor compresión, vamos a valorar si el paciente refiere menos dolor. La tercera prueba que se va a realizar va a ser la prueba del flexor superficial de los dedos,
Con el antebrazo sobre la mesa, el examinador extiende los dedos índice, anular y meñique, y el paciente doblará el dedo medio de la articulación interfalángica proximal. El examinador va a resistir a la flexión de este paciente. En la prueba suele ser un poco dolorosa, pero al ser positiva se debe de crear parestesias en el territorio o en la parte del nervio mediano. Este será un signo positivo en el cual el paciente referirá mucho dolor y el dolor disminuirá con el reposo cuando se deje de comprimir. Para obtener este diagnóstico podemos realizar una electromiografía, en donde se detectará positivamente la afectación sensitiva a la exploración electromiográfica de esta prueba, ya que esta sensibilidad va a tener una disminución y generará parestesias. Esta prueba se basará en la alteración del flujo anormal, anterogrado o retrogrado, permitiendo explicar la mayor parte de susceptibilidad de un nervio ya comprimido frente a una compresión más distal o de manera proximal en el trayecto de este nervio. Otra prueba que le podemos realizar a los pacientes es una radiografía de manera AP y lateral, donde el codo se observe ligeramente ante la sospecha de un síndrome del pronador, ya que esto va a estar sobre el proceso del supracondilio y puede indicar la presencia de compresión ligamentaria. También se pueden realizar ultrasonidos o una ecografía, en las cuales se podrá observar una masa, un hematoma o alguna hipertrofia del músculo pronador redondo que causará la compresión y por ende se tendrá el diagnóstico de compresión del nervio mediano. En ausencia de estos hallazgos, pues se puede ser por una causa extrema. El ultrasonido se considera un poco relevante para el diagnóstico del síndrome del pronador. La resonancia magnética va a ser útil, ya que en esta se mostrarán los cambios de intensidad de señal relacionados con la denervación de este músculo. El diagnóstico diferencial del síndrome del pronador puede ser con una radiculitis cervical, el síndrome de salida torácica, neuritis del plexo braquial, fatiga de los músculos flexores del antebrazo. Para el tratamiento se recomienda tenerlo de manera conservadora y un buen manejo, pero algunos médicos o algunos especialistas recomiendan que tenga un periodo de movilización en donde se incluya un movimiento mínimo y se tenga en reposo los músculos del flexor del antebrazo, se realicen ejercicios de estiramiento, actividad leve modificada con actividad, en donde se va a producir un dolor mínimo. También se tendrá que modificar la actividad que se produce durante este dolor. Esto se manejará mínimo por 6 meses, acompañado de un periodo de tratamiento de manera antiinflamatoria.